Hola Yauros, hoy en La Horteta vamos con el episodio número 2 de Huerto de Cero. En esta ocasión vamos a ir en cómo localizar el mejor sitio para nuestro huerto. Así que Yauros, si no lo queréis perder, no podéis dejar de ver este vídeo. Y como ya sabéis, yo soy Busi y esto es La Horteta de Busi. Y sin más, ¡comenzamos! ¿Dónde narices pongo mi huerto? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? La verdad es que es un dilema y muchas veces a la gente que nos gusta el huerto siempre estamos pensando ¿dónde voy a ponerlo para que le dé más el sol? ¿Dónde voy a ponerlo para que no le moleste este muro? ¿Dónde voy a ponerlo norte-sur, este-oeste, sur-suroeste, nor-noroeste, equinoccio de invierno, equinoccio de verano, la luna y los soles? Pues hoy os voy a dar una ayuda para este tema. Yo os voy a hablar de mi experiencia y lo que es para mí lo mejor para este caso. Y vamos a comenzar por la orientación siempre que sea posible, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el huerto de mi casa, la orientación que tengo es la que tengo, ¿vale? Tenía un cuadradito y yo aproveché ese huerto. Yo sé que en verano tengo unas zonas en las cuales le da más sol y en el cual recibe menos sol. Pero si podemos elegir la orientación idónea para nuestros bancales, yo os diría que pusierais la orientación norte-sur. ¿Por qué? Si os fijáis, el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú tienes un bancal así, orientado así? Que el sol prácticamente va a estar todo el día arriba. Si nosotros ponemos un bancal orientación este-oeste, que es de donde sale el sol hacia donde no sale, al ser un bancal largo en todo lo que es la situación de lo que es el recorrido del sol en el cielo, lo que vas a conseguir es que muchas plantas den sombra a otras. En cuanto el sol esté arriba no vas a tener problema, pero cuando el sol esté un poco en orientación de 45 y de 100 lo que sea, ¿vale? Lo que va a ser este margen de grados, siempre va a ir proporcionando sombra, va a recibir sol esta parte de aquí, pero estas plantas aquí no van a recibir tanto. Sin embargo, si tú lo tienes mirando, como os he dicho, al norte-sur, esta parte del bancal casi siempre va a recibir buen sol, porque las plantas que tengamos en una parte u otra apenas va a molestar, va a recibir mucha más, por decirlo así, va a recibir mucha más radiación solar que si la pusiéramos en orientación sur, o sea, este-oeste. Pero como os he dicho, esto se hará siempre y cuando se pueda, porque como os he dicho, yo por ejemplo en La Horteta, aquí los bancales que tengo están norte-sur. ¿Por qué? Porque he podido hacerlo. Pero no os matéis de decir, oh Dios mío, Busi me ha dicho que tengo que ponerlo norte-sur, o sur-norte, da igual, como lo queráis decir, es lo mismo, es que lo mismo da. No os preocupéis, al final las plantas van a recibir sol, lo que pasa que igual se desarrollan mejor de una forma que otra, pero no os volváis locos con el norte, sur, este y oeste. Si tenéis un espacio, aprovechadlo para que os dé alimento. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando localicemos la zona de nuestro huerto son los muros, son los árboles, son las sombras proyectadas. Como yo os he comentado, en el huerto de casa, al estar una orientación es noroeste, ¿vale? Digamos que está un poquito inclinado, entonces la casa siempre hace una sombra más proyectada en lo que es la parte que está más pegada al muro, ¿vale? Esa parte recibe más sol. Y yo los cultivos lo noto porque digamos que el sol, o sea, que mis cultivos están así, ¿vale? Se nota mucho la zona que incide más el sol a los que no, pero al final todos los cultivos se van a desarrollar igual. ¿Qué tenemos que hacer con estas zonas que tenemos, con estos árboles, con estas sombras, con estos muros? Tenemos que ver las ventajas, no las desventajas. Si tenemos un muro, nos va a proteger de los vientos, nos va a proteger del frío,
va a ser como una especie de cama caliente, porque sobre el muro va a incidir el sol y ese muro va a ir reteniendo mucha calor durante el día, y por la noche, en invierno, a nuestras plantas le va a desprenderle calor por la noche. Entonces el muro es nuestro amigo. Luego, tema de árboles y tema de sombras. Si tenemos árboles, podemos aprovecharlos para tener un cultivo que trepe, ¿vale? Como puede ser el chayote, como pueden ser los kiwanos, como pueden ser pepinos, como pueden ser judías de enrame, que son judías que suben. Podemos aprovechar ese árbol que tenemos para poner eso. Y esa sombra que nos genera el árbol, podemos usarla para poner cultivos que no necesiten tanto sol. Recordar que las solanáceas son plantas que necesitan mucho sol. Las cucurbitáceas son plantas que necesitan mucho sol. Pero por ejemplo en verano, ¿qué nos pasa con las lechugas? Que cuando les da mucho el sol se nos espigan, ¿verdad? Pues ¿qué tenemos que hacer? Poner lechugas en zonas de sombra. ¿Qué podemos poner también en zonas de sombra? Tenemos muchas plantas que se acostumbran muy bien a la sombra. Podemos poner plantas de raíz, como pueden ser las zanahorias, como pueden ser las remolachas. ¿Qué podemos poner más? Podemos poner también judía. La judía también es una planta que se acostumbra muy bien a la sombra o a la semisombra. No nos va a producir tanto, pero se nos va a poner. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner infinidad de cosas. En las cebollas, podemos poner cebollas sin ningún tipo de problema. Así que recordad que los alrededores tenemos que verlos como una ventaja más que como una desventaja. Otra de las cosas que nos comemos mucho la cabeza a la hora de tener un huerto: ¿qué horas de exposición solar necesita nuestro huerto? Lo ideal es que un huerto tenga de 6 a 8 horas de luz. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, normalmente las plantas que cultivamos en verano son plantas que son muy exigentes a cuanto horas solares. El tomate, si le puedes dar 12 horas de sol, mejor que 8. Pero lo ideal es que estemos en una franja de luz directa entre 6 y 8 horas. Si tenemos menos, no pasa nada. Lo único que a cuanto mayor radiación solar tengamos, más vigorosas van a estar nuestras plantas, mejor producción van a tener, mejor color, y todo esto es debido a que el sol es alimento para nuestras plantas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como os he dicho antes, tener muy estudiado nuestra zona, y lo que tenemos que hacer es colocar los cultivos más exigentes en las zonas de más sol, los cultivos menos exigentes donde tengamos menos horas de sol. Así lo que podemos tener es un huerto distribuido según nuestra radiación solar. Como veréis, es muy fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es estar un rato mirando nuestro huerto durante diferentes días y ver qué zonas reciben más sol y qué zonas reciben más sol. Otra de las cosas que nos volvemos locos es suelo, bancal, maceta. Todo esto dependerá del espacio que tengamos. Está claro que si tenemos un balcón, no vamos a poner un bancal, ni vamos a ir a suelo, porque no tenemos ese suelo. ¿Qué haremos? Pondremos macetas, pondremos jardineras. Lo que yo os recomiendo es que tengáis muy en cuenta qué queráis plantar, para según qué macetas pongáis. No vale que me pongáis una maceta de 4 litros para una tomatera, porque la tomatera se va a morir de risa. Os va a crecer muy bonita los primeros días, va a estar un mes que vais a decir, oh, qué tomate más bonito, pero cuando esa tomatera empiece a necesitar de verdad alimento, los 4 litros de sustrato, que serán menos, porque el tomate va comiendo tierra y va comiendo mucho nutriente, esos 4 litros que va a tener vuestra macetera no le van a servir. Lo ideal es que tengáis como mínimo macetas de 15 a 20 litros. Y yo os recomendaría que para según qué cultivos, hasta de 30 o de 50. Está claro que muchas veces nuestros balcones o nuestros repisas de las ventanas no los dan para más. Pues entonces no tenemos que coger a cultivos que no sean muy exigentes tampoco en cuanto a espacio, que su raíz no sea una raíz profunda. Podemos poner lechuguitas, podemos poner algún tomate cherry,
Podemos poner unos tomates determinados, que son los minivel, que son chiquititos, que son matas pequeñitas de tomate y nos van a estar dando tomate mucho tiempo, tomate pequeñito. Tened en cuenta que tenemos que tener muy claro el espacio que tenemos para cultivar. Luego, si ya estamos en espacios grandes, como pueden ser mi huerto, que son 14 metros cuadrados, y la parte de atrás, que lo habréis visto el vídeo, yo hice un bancal en forma de L, y en total en mi casa tengo 20 metros cuadrados de cultivo. Pero los tengo muy bien aprovechados porque hago un cultivo en biointensivo, ¿vale? O la gente que cultivéis un poquito más a lo tradicional, que cultiváis a suelo, que lo labráis o lo que sea. Cada uno que haga lo que más le guste. Yo en este caso aquí en la horteta tenemos bancales cerámicos y luego tenemos bancales elevados, bancales profundos, etcétera. La próxima idea que tengo es sustituir los bancales cerámicos por madera y dejarlos todos con una altura determinada. Pero como os digo, esto depende mucho de la zona, del sitio y del espacio que tengáis y de qué queráis cultivar. Y lo más importante, no le pongáis macetas pequeñas a vuestros cultivos. ¿Por qué? Porque quizás al final estéis 2 meses o 3 esperando algo y no vais a conseguirlo. Y esto muchas veces lo que lleva es a la frustración y al dejarlo. Así que acostumbraros a poner unas macetas un poquito más grandes e incluso podéis hacer asociaciones de cultivos, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener a la hora de tener nuestro huerto y localizar nuestro espacio es el clima. Tenemos que tener muy en cuenta esto. No es lo mismo el clima en Valencia que el clima en Albacete, que el clima en, por ejemplo, Galicia, ¿vale? En Valencia tenemos un clima en verano muy caluroso y unos inviernos muy suaves. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Madrid o la zona de Cuenca, son veranos fuertes y inviernos también muy duros, ¿vale? Con nieve y con muchas cosas. Y si nos vamos a Galicia, o la zona del norte, País Vasco, etcétera, esto lo estoy aplicando a la zona de España, ¿eh? Vosotros, ya unos del mundo, tenéis que, por ejemplo, en Argentina, es que yo tampoco sé deciros en Argentina qué zonas hace más calor o hace más frío, ¿vale? Eso tenéis que verlo vosotros. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante a la hora de vuestros cultivos, saber cuándo tenéis que plantar un cultivo. Un cultivo no es bueno que, por ejemplo, en Valencia, la patata la estamos plantando desde enero. Seguramente en Galicia, al hacer más fresco y la patata necesitar unas horas de calor, ¿vale? Mínimo, va a ponerse seguramente pues para marzo, por ejemplo. El tomate en Valencia, si el tiempo es bueno, en marzo ya podemos poner tomate. Seguramente a lo mejor en Galicia el tomate empiezan a ponerlo en abril o en mayo. Entonces tenemos que tener muy claro el clima en el que estamos también para saber qué plantas podemos poner. Van a haber unas plantas que nos van a funcionar mejor y otras que nos funcionan peor, pero tenemos que tener una ventaja sobre esto. Los cultivos se pueden cubrir, se pueden hacer invernaderos, se pueden poner mini invernaderos, mini túneles. Si estamos en casa podemos planificar un plástico para el invierno, o si vemos que estamos en una zona en la cual ves muy lluvioso y nuestros tomates, que sabéis que son unas plantas que tienden mucho a coger hongo por la humedad, pues tenemos que planificar un poquito mejor, ponerles un techito, ponerles una lona de sombreo para que no le caiga tanta agua directa y luego hacer tema de tratamientos, que esto lo tocaremos un poquito más hacia adelante. Y esto más que nada es el clima no podemos luchar contra él, es lo que tenemos y es lo que hay. Y bueno, ahora vamos a ir al tema, yo creo que para mí es el más importante, y no por ser el último, es el menos importante, sino para mí es el más importante. Es el tema del agua. El agua, por suerte o por desgracia, nuestras plantas las necesitan para desarrollarse. Tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar un huerto en el jardín, en nuestra parcela, el tema de la toma del agua. Si estamos en una casa no hay problema porque lo vamos a regar, ¿vale? Vamos a tener a lo mejor en un balcón, vamos a ir con una regadera, le podemos poner un riego por goteo, pero por ejemplo en nuestro jardín tenemos que tener muy en cuenta dónde está la toma del agua. No vamos a poner un huerto
muy lejos de ella. O si lo ponemos, tenemos que llevar una toma a él. Más que nada por el tema de facilitar nuestro trabajo. No vamos a estar regando con manguera. El regar con manguera, sobre todo en épocas calurosas, es una catástrofe para nuestros huertos. Porque cuando mojes la hoja y le dé el sol, va a hacer el efecto lupa y nos va a quemar la planta. No solo la planta, sino que si lo hace con los racinetes de flor del tomate, por ejemplo, ellos se van a pudrir y no vas a tener tomates. Y así con muchas más cosas. Así que tenéis que tener muy en cuenta el tema del agua. Si no tenéis riego, que puede ser, porque ahí tenéis un huerto, ¿vale? Y no tenéis riego, lo más normal o lo más lógico es que os lo llevéis allí. No podéis tener el riego, como yo por ejemplo, que donde tengo la horteta, tenemos un riego que nos proporciona la cooperativa, previo pago mensual y para ponértela, claro, por acciones de agua. Tenemos un temporizador que funciona con el móvil, que la verdad es que es una gozada. Yo programo las horas de riego, programo lo que quiero que riegue y lo que no quiero que riegue. Si no tenemos eso y tenemos un huerto, tenemos que por lo menos tener unos depósitos de agua o un aljibe para poder proporcionar agua. Y si no tenemos nada de eso, ya dependemos mucho de tener que llevar agua cada vez que queramos regar. Tener muy en cuenta buscar especies que sean más de secano. Hay tomates que son muy de secano, que soportan muy bien lo que es el tema de la falta de agua, como puede ser el tomate de Ramallet o un tomate cumato que trabajaba el abuelo de mi mujer, que era un tomate totalmente de secano. El hombre lo plantaba, lo dejaba allí y con el rocío de la noche el tomate tenía más que suficiente y cogía unos tomates bien hermosos. Pero tenéis que tener muy en cuenta que tiene que ser un tomate de secano. El tomate, si hacéis vosotros la simiente en casa y lo germináis y le dais mucha agua cuando es pequeño, ese tomate se va a acostumbrar a una hidratación diaria, que cuando lo pongáis en un terreno en el cual no le vais a dar hidratación, tened en cuenta que ese tomate va a sufrir. ¿Y qué quieres decir esto? Que seguramente más de la mitad de las plantas que pongáis van a morir. Así que tenéis que tener muy en cuenta el tema del agua, dónde vais a poner el huerto para poner el agua, o dónde vais a llevaros el agua al huerto, porque el agua al final es vida, y si tenéis agua en el huerto, vuestro huerto va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y como veis, esto ha sido el tema de cómo localizamos el mejor sitio para nuestro huerto. Como habéis visto, tenemos diferentes factores, como pueden ser la orientación, los alrededores, el sol, el suelo, bancal o maceta. Esto dependemos mucho del espacio que tengamos y de dónde lo vayamos a hacer, el clima y sobre todo el agua. Yo creo que con estos consejos que os he dado vais a tener, no vais a tener ningún problema en elegir vuestro mejor sitio para poner vuestro huerto o vuestra huerta en vuestro jardín, en vuestro balcón o en vuestro terreno. Así que ya, sin más, ¡hasta la próxima!